El problema del mal. Cuando hablamos del mal o mencionamos la palabra mal, malo, mala, siempre pensamos contrario a los sentimientos o al juicio común, al juicio normal, al juicio positivo, al juicio del bien o pensamientos del bien. Pero vamos a leer el diccionario para ver qué exactamente dice el diccionario sobre la palabra mal. Y dice así: cosa que es contraria a la norma moral, a la virtud o al bien. Daño físico u ofensa moral que sufre una persona. Ahí le vamos a parar. Yo creo que es suficientemente claro como para tener una idea lo que es el mal. Y pues todo mundo sabe exactamente lo que es el mal. Vamos a empezar leyendo un texto bíblico en Job 30:26 que dice así: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. También podemos tener una referencia propia, una referencia muy significativa, una referencia muy profunda, muy dolorosa del Señor Jesús. Y esto es en la vida práctica del Señor Jesús en Mateo 27:46. Vamos a ver lo que dice Mateo 27:46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está otra experiencia que es parte del mal, que le puede pasar, suceder a cualquier ser humano. Esto le pasó al Señor Jesús, pero lo que le pasó al Señor Jesús todo es humano, no es celestial, porque en los lugares celestes no se experimenta el mal, no existe el dolor, las penas. ¿Ve? Pero el Señor Jesús pasó por esto. También tenemos una experiencia de Job 38:1-12 que dice: entonces respondió Dios Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. También encontramos otra experiencia muy triste del mal aquí con Adán y Eva, y leamos lo que dice Génesis 2:16-17. Dice 2:16-17: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Adán y Eva hicieron caso? No. En vez de escoger el bien, escogieron el mal. Por eso estamos donde estamos hoy en día. Y, y acerca de lo que Job leímos, 38:1 al 12, en donde Dios cuestiona, ¿no?, a Job y le dice, ¿dónde estabas tú? Dime. Más bien diría yo, esta es una pregunta universal, individualmente a todo ser humano, ¿dónde estábamos nosotros? Cuando Él hizo la tierra, hizo los planetas, el sol, las estrellas, etcétera, todo lo que se mira, los abismos. ¿Dónde estábamos nosotros? O sea, Dios revela su poder de criar y deshacer, su poder de hacer el bien, como también de hacer el mal, si así lo tomamos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué pregunta esto Jehová Dios? Por nuestras inquietudes, por nuestra incredulidad, por nuestros pecados, por nuestra forma de proceder, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar, nuestra forma de reaccionar. Dios hace estas preguntas por la forma en que el ser humano reacciona ante Dios en los problemas, nos quejamos con Dios, e incluso hay muchas personas que cambian de opinión acerca de Dios y crean doctrinas en donde dice que no existe Dios, o crean otros tipos de creencias como la filosofía que pretende, pretende en investigar la ciencia, dónde viene el ser humano, por qué está en la Tierra y a dónde va. Pero ya llevan miles de años estudiando y todavía no tienen una respuesta, porque al menos yo no he visto que haya un nuevo filósofo que tenga la respuesta de la ciencia humana, que podríamos llamarle así ciencia humana, o sea, el estudio sobre el ser humano. Ahí está Sócrates, 400, 500 años antes de Cristo, y ahí está el resto de los filósofos griegos, y hasta la fecha ningún filósofo ha podido entregarnos datos sobre el ser humano, la conclusión sobre el estudio sobre el ser humano. No hemos tenido ninguna investigación clara. Así que ahí siguen estudiando y se mueren y no tienen una respuesta, que eso es parte del mal. El último versículo que vamos a leer dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, el mal pasó. Está hablando del futuro. Vamos a darle lectura aquí a algunos comentarios que hay, que dice así, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto. Está en Apocalipsis 21:4. El más es quizá el mayor problema el que se enfrenta el cristianismo, individualmente y colectivamente, ¿verdad? Porque pues, ¿por qué colectivamente? Por el ecumenismo, por la unión de las iglesias, la tolerancia, el cambio. Eh, Unir a las iglesias no es nada fácil, porque tienes que ver cómo tienes que compensar a cada una de estas iglesias que unes, tienes que ver cómo tienes que compensar para que se sientan bien. Si la Biblia dice que no hay homosexuales, ahora tienes que ver cómo tienes que
evitar a no ofender. Si la Biblia dice que no hay que adorar ídolos o imágenes, ahora tienes que ver cómo tienes que evitar para no ofender. Bueno, saben que paramos aquí, porque si no, nunca vamos a terminar esto. Y solamente tenemos 15 minutos y ya llevamos 10 minutos. Se trata de un problema meramente académico. ¿Por qué es académico? Porque los ministros terminan con grandes títulos en las universidades. Muchos de ellos tienen 3, 4, 5 doctorados, licenciaturas. Pero mire, ahí llevan al mundo, ahí llevan a la humanidad al abismo. Me refiero al abismo del conocimiento. Para muchos el origen del pecado y el porqué de sus existencias causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal como sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo pueden existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría y poder y amor son infinitos. Esto esto un misterio que no pueden explicar. Muchos ateos señalan que el problema del mal como la razón de su incredulidad, pero como veremos esta semana en estos 5 estudios, próximos 5 o 6 estudios, el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar en Él, incluso a pesar del mal que infecta nuestro mundo caído. Y cuando decimos infecta, nos referimos a los niños que nacen, las madres que están embarazadas, fumando en marihuana, bebidas alcohólicas, y todo eso trae consecuencias sobre un bebé que nace. Ya sabemos que ya un niño por naturaleza, desde el momento de su fecundación, ya trae el mal. O sea, ya trae en su sangre el mal. No es que el niño sea malo, porque es inocente. Esa persona que es un bebé es un inocente, pero ya en sus genes ya viene la descendencia del mal, lo que hizo Adán y Eva. Entonces, no solo que tenemos este problema y luego ya cuando crecemos, seguimos con el mal. Seguimos infectados a través de las redes sociales que no sabemos cómo manejar un Facebook, no sabemos cómo manejar el YouTube, no sabemos cómo manejar Twitter o X, no sabemos manejar todas las redes sociales, todas las noticias no sabemos manejar. Hasta yo me incluyo. Comentario de la señora escritora White dice así: Dios es amor. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario, cuya obra siempre ha sido depravar al hombre y debilitar y pervertir sus facultades. Pero Dios no nos ha dejado en la ruina causada por la caída. Somos su posesión comprada. La familia humana costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. El Redentor del mundo, el unigénito Hijo de Dios, por su perfecta obediencia a la ley, por su vida y carácter, redimió lo que se había perdido en la caída e hizo posible que el hombre obedeciera la santa ley de justicia que Adán transgredió. Cristo no cambió su divinidad por humanidad, sino que combinó la humanidad con la divinidad y en humanidad vivió la ley en favor de la familia humana. Los pecados de todo el que reciba a Cristo fueron cargados a su cuenta, y Él ha cumplido plenamente la justicia de Dios en nuestros días. Se encuentra en el libro Fundamentales, está en inglés, no sé ni cómo acomodar el nombre, es Fundamental of Christian Education, sería Educación Fundamental de los Cristianos, algo así. Bueno, el título era El problema del mal. En verdad que sí tenemos el mal, el problema del mal, sí hay mucho problema del mal.
En la guerra hay muerte. O sea, el mal produce muerte, el mal produce enfermedad, el mal produce pobreza. ¿Por qué produce mal? ¿Por qué produce pobreza el mal? Porque hay muchos corruptos. Hay muchos gobiernos. Todos los gobiernos del mundo, la mayor parte son corruptos. Prefieren invertir el dinero en otras cosas o prefieren robar el dinero y hacer sufrir a su población, hacer sufrir al mundo. Problemas de gobierno, problemas de salud. Bueno, usted agrégale ahí todas las cosas del mal, la consecuencia del mal y que tenemos que confrontar. Queridos amigos, no se vayan a olvidar que nuestra corta reflexión fue el problema del mal. Por favor, lo invito a que estudie su Biblia, investigue más y luego usted será el próximo en colaborar con la humanidad. Hasta pronto.